Muy buenas tardes para todos los que nos siguen a través de YouTube, en nuestra página, en nuestro programa de Familias en Cristo Fe. Hoy vamos a compartir algo bien hermoso de la palabra de Dios que, confiando en Él, espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a hablar sobre un encuentro que tiene Jesús con una familia a la cual Él amaba mucho. Pero no antes sin iniciar con una oración de que ahí donde está, usted le pueda decir a Dios en este momento: amado Dios, aquí estoy delante de tu presencia en este momento. Quiero dejar todas mis cargas, mis preocupaciones. Y quiero disponer este tiempo solamente para que me hables a través de tu palabra. Quiero quitarle tiempo en lo que me ocupo para dedicarle tiempo a lo que necesito. Gracias por la oportunidad que me das de que tu palabra llegue hoy a mi vida, dígale. Te presento mi vida para que me hables, para que me instruyas. Y sobre todo, Dios, quiero una respuesta a través de tu palabra para mi vida. Te ofrezco mi corazón y a ti pongo dedicación. Háblame, porque yo, dígame, tengo hambre y sed de tu palabra. Estoy dispuesta a que lo que me enseñes hoy yo lo aplique a mi vida, para ser oidor, oidora y hacedora de tu palabra. Por eso vengo delante de ti, con hambre y sed en este momento, para que tu palabra sacie, Señor, mi necesidad. Te alabo y te bendigo, eterno Dios, sublime Padre, porque tu Espíritu Santo sea el que tome y hable a mi espíritu. La decisión de ser obediente es mía. Tú cumpliste con enseñarme tu palabra. La decisión de aplicarla es mía. Pero ayúdame, Espíritu Santo, porque hay cosas que me ganan. Y si tú lo haces, entonces yo ganaré terreno en esas áreas donde muchas veces cedía a lo que no me edificaba. Te alabo y te bendigo en este momento, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ir entonces a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué hermosa enseñanza. Yo sé que usted lo ha oído y hasta lo escuchamos mucho y lo decimos cuando alguien está afanado, sobre todo en el lenguaje espiritual, ¿no? Cuando alguien se afana y se preocupa mucho por los quehaceres, le decimos: Marta, Marta. Y ya quien lo escucha sabe qué estamos diciendo. Pero hoy Dios nos quiere enseñar algo más. Y esto que nos quiere enseñar es para la bendición de nuestra vida. Que nosotros aprendamos a distinguir, a seleccionar, entre muchas cosas, lo que nos es necesario.
Dice que Jesús iba, pero ¿hacia dónde iba? Jesús subía hacia Jerusalén. Jesús iba hacia Jerusalén y en Juan 11 Jesús nos dice, o la palabra de Dios nos dice que Jesús amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Luego, era un lugar al que Jesús iba. Jesús amaba a esta familia. Y me imagino que le tendrían preparado algo, porque alguna versión dice que preparaban una cena. Pero se da un episodio en esta casa. Un episodio que tiene que ver mucho con la vida del creyente. Porque dice que Jesús iba y llegó a esta casa, a esta aldea, y sale Marta. Fíjese, Marta es la que sale y le recibe a Jesús. O sea, Marta sabía quién era Jesús. Marta sabía lo que Jesús hacía. Marta sabía que la palabra de Jesús era reconfortante, de alivio y esperanza para todo aquel que la escuchaba, aparte de los milagros que Jesús hacía. Entonces Marta no era ajena a quién era Jesús, porque quien sale a recibirle justamente es ella, Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Marta entonces, ¿sí?, recibe a Jesús y entra en la casa. Pero cuando Jesús entra en la casa, Jesús empieza a enseñar. Y de hecho no estaban solas, porque Jesús empieza a hablar y dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Qué hermoso. Qué hermoso, porque entre Marta y María hay una enorme diferencia que todavía se refleja en la vida de muchos creyentes. Hay muchos creyentes que tuvieron la oportunidad de invitar a Jesús a su vida, pero o actúan como Marta o lo hacen como María. Dice que María se sentó a los pies de Jesús para oír la palabra. ¿A quién no le gusta escuchar la palabra de Dios? Porque ella es un refrigerio, porque ella nos permite descansar, y quizás uno de los pocos momentos donde, cuando tenemos hambre y sed de escuchar su palabra, toda preocupación y todo pensamiento se va. Claro, cuando actuamos como María. ¿Por qué razón? Porque viene la queja de Marta. Dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Quién recibe a Jesús? Lo recibe Marta. Cuando Jesús entra a la casa, Marta no se sienta a los pies de Jesús. Marta continúa con el afán, o porque preparaban un alimento, o porque iban a atender a Jesús, ¿sí? Y entonces Marta se había distraído por los quehaceres, como muchas veces suele pasarnos. Aquellos que hemos recibido, aquellos que tenemos, aquellos que queremos esa relación con Jesús, los afanes de la vida suelen envolvernos y distraernos. Marta es el vivo ejemplo. Y recuérdese, no habían redes sociales en la época para decir que Marta estaba sentada, ocupada, o dándole prioridad a las redes sociales. Estaba en los quehaceres, en los afanes de una casa. Pero su hermana María no se dejó distraer. Su hermana María vio la oportunidad que Jesús había llegado, y que Jesús, donde llegaba, enseñaba. La palabra de Dios nos dice que Él siempre enseñaba. ¿Por qué razón? Porque de la única manera que la ignorancia en la vida espiritual es eliminada es con el conocimiento, con la enseñanza de la palabra de Él. La enseñanza abre nuestros ojos cuando el corazón está dispuesto a ella. Y entonces dice el versículo 40,
que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, no era uno, eran muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta reconocía que Jesús tenía una autoridad. Marta reconocía el poder de su palabra. Marta reconocía que Jesús estaba dando lo que ella necesitaba, pero ella se había dejado distraer. María no. María fue muy clara. María sabía que pocas ocasiones tendría de escuchar al mismo Jesús, al que les amaba y les conocía, porque no es la primera vez que Jesús entra a la casa de ellas. Cuando Lázaro muere, ellas tienen ese contacto con Jesús y le dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas sabían el poder que tenía Jesús, pero sobre todo el bálsamo, el rocío, el refrigerio, que es para el alma la palabra de Dios. María ni siquiera se sentó en una silla. María se hizo a los pies, o sea, como quien dice: no quiero distracción alguna. Porque yo me imagino, sí, me imagino yo, que si María se hubiese sentado en una silla, Marta le hubiese hecho pss, pss. María sabía que estar a los pies de Jesús, su mirada era directamente a Él y sus oídos solo estaban para Él. Marta, ¿por qué no le dice a María: oye María, ven acá? Porque Marta sabía la autoridad que tenía Jesús, pero también sabía que la palabra de Dios era importante y relevante, pero ella se había dejado turbar por muchas cosas. Mire qué bonito, porque Jesús le dice entonces: dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué nos quiere dejar esta parte que Jesús le responde a Marta? Porque Jesús no le habla a María. Él está respondiendo a Marta y le está diciendo: afanada. El afán en la vida causa turbación en nosotros. No nos deja concentrar, no nos deja digerir, no nos deja buscar lo que verdaderamente es importante en la vida. Y aquí entonces, que Jesús está confrontando a Marta con la situación. Jesús no está aprobando lo que Marta está viendo y que quiere que Jesús apruebe. De decirle a su hermana: sí, levántate y ve. ¿Por qué? Porque María sabía la relevancia, la importancia para ella de escuchar a su maestro. Mientras que Marta se distrajo. Como muchas veces usted se deja distraer por los afanes de la casa, en el trabajo, por los afanes en el entorno en que usted vive. Y hoy más, el enemigo está atacando mucho al creyente, pero no lo ataca como quizás se atacó a los primeros creyentes, cuando la primera iglesia. El enemigo sabe que el mejor ataque para el creyente es ocuparlo con muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque no tiene tiempo de escuchar a Dios, no tiene tiempo de escuchar la palabra, no tiene tiempo de guardar, de alimentarse, como muchas personas que están sin trabajo y le piden a Dios un empleo. Y Dios les bendice, les otorga el empleo. Pero paradójicamente caen en el estado de Marta,
El mismo empleo les limita entonces para tener sus tiempos de oración como solían tener antes de un empleo. Les limita entonces y les estorba para la lectura de la palabra, para reunirse, para aprender, hasta aún para recibir la dirección de su guía espiritual. Y entonces es razonable, porque llegan cansados y dicen: estoy agotado, y más bien le dan descanso al cuerpo, olvidando, como Jesús dice, lo que es necesario. María no se dejó distraer, Marta sí. Y es aquí donde nosotros tenemos que evaluar y poder identificar cuáles son las cosas que me distraen de orar, cuáles son las cosas que me distraen de leer la palabra, cuáles son las cosas que me distraen de ir a la iglesia, cuáles son las cosas que me distraen en lo que a mi vida espiritual aporta. Jesús le dice entonces: pero solo una cosa es necesaria. El afán no es necesario. Lo necesario lo había escogido María, y esa era la buena parte, la cual no le sería quitada. Qué hermoso es Dios, porque hoy le está diciendo a usted y a mí: ¿qué te distrae? A muchos las novelas. Yo recuerdo que estando en República Dominicana, visité una muchacha que se veía más de 8 novelas al día. Su esposo vivía en los Estados Unidos y ella tenía una niña. Y desde por la mañana se veía las novelas, al mediodía y hasta en la noche. Y yo decía: qué pérdida de tiempo. Pero a la misma vez, qué engaño. Porque muchas de esas telenovelas le hacen creer en el famoso sueño de la princesa, que llegará su príncipe, que después de la pobreza encuentra una herencia y entonces terminan felices, y la malvada en la cárcel y ellos felices y contentos, alimentando una mentira, una fantasía. Eso les es quitado porque no es verdad. Marta y María son la representación de lo que usted puede ser y lo que quiere ser. Dice que esa parte no le sería quitada. Mire, Marta nos enseña de que el afán nos impide estar a los pies de Cristo. María también nos da una enseñanza: escoger lo necesario. Muchas veces buscamos lo que queremos y ponemos en lista de espera lo que necesitamos. Usted necesita de esa intimidad y esa comunión con Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando no estamos a los pies de Jesús, el trabajo cotidiano se vuelve una carga que nos turba y nos agobia diariamente. Se vuelve una carga el no estar a los pies de Jesús. Y le quiero decir esto: el estar turbados y agobiados tiene repercusión en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Lo que María escogía le daba paz, le daba mucha tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque eso no le sería quitado. La palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que lo que es muy pesado para nosotros nos estorba estar a los pies de Cristo. Además, Dios nos enseña que cuando estamos a sus pies, las cargas se hacen más livianas y llevaderas. María lo sabía. Y no era que María no ayudara a su hermana, sino que era la ocasión justa de escuchar lo que era necesario. ¿Qué es necesario para usted? Nosotros a veces confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Y esa confusión
nos impide entonces disfrutar de esa comunión y de esa intimidad con Jesús. Alguien dijo una vez, si usted saca media hora en el día, en la mañana, esa media hora le va a salvar el resto del día. Jesús se hubiera ido y Marta había desechado lo que era necesario. Pero Jesús le da esa enseñanza a ella y queda para nosotros de que Marta representa la actividad y el afán por las cosas inmediatas. Hay cosas que pueden esperar y de hecho no van a afectar, pero lo que es necesario no tiene espera. Dios es necesario para nuestra vida. Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegan por añadidura. Y muchas veces vamos buscando las añadiduras y dejamos, como Marta, el reino de Dios, el buscar las cosas del reino de Dios a un lado. Y esto no edifica, esto no fortalece, esto debilita. Marta sabía quién era Jesús. Claro que sí, ella lo recibe. Pero Marta no seguía lo que Jesús decía. María sí lo hacía. Así llego a la parte final de esta porción. Y quiero invitarle a que le demos una oración a Dios y que ahí usted le pueda decir en este momento, abrir su corazón y decirle: Dios, Padre eterno, sublime Señor. El enemigo es muy sutil y me ha atacado, dígale, llevando a afanarme por las cosas, llevando a preocuparme por aquellas cosas que aún no puedo resolver en el día, sino que tengo que esperar el tiempo. Tu palabra me enseña que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Hay tiempo para reír, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para dormir, pero por encima de todos los tiempos está el primer tiempo, que es estar en tu presencia. Y yo tengo que defender ese tiempo, Dios, de aquellos distractores en el diario vivir, el afán, la preocupación, y creer que el ocuparme me hace ser productivo, no entendiendo que cada mañana yo debo afilar mi sierra para que sea más efectiva. Gracias, Padre, por la enseñanza que me das a través de Marta y de María. Una para identificar y otra para imitar. Imitar la actitud de aquella mujer que se sentó a tus pies para escuchar la ternura, la formación que dabas a los que allí estaban. Permíteme identificar mis afanes. Permíteme identificar los distractores de mi vida. Porque entonces de esta manera aprenderé a buscar lo necesario. Y tú, Jesús, eres necesario para mi vida. Sin ti mi vida es una turbulencia. Pero tú, estando conmigo y yo en ti, oh Dios, aún en medio de la tempestad tendré paz y tranquilidad. Gracias. Gracias por esa enseñanza. Porque de aquí en adelante la decisión es mía. Si vivir turbado y afanado, o simple y llanamente sacar el tiempo para estar
de rodillas delante de tu presencia. Yo te alabo y te bendigo, Padre eterno. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo por la enseñanza que me acabas de dar. La decisión es mía de poner en práctica lo que hizo María. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Así llegamos entonces al final de la predicación de este día. Quiero invitarle a que se suscriba para que cuando activemos le anuncie de que es tiempo de hacer lo que hizo María. Y dele like. Dios les bendiga. Les habló Robert Rivas Truque. Bendiciones.